viajes que no se hacen con los pies, se hacen con el alma. Y hay conversaciones que no todo estamos listos para tener. Pero si estás aquí es porque algo dentro de ti despertó. Bienvenidos a un viaje con Ana y Dori. Un espacio donde hablamos sin filtros sobre la espiritualidad, la energía, Sanación y conciencia. el uso de cannabis como herramienta y no como escape. Aquí no venimos a juzgar, venimos a entender, a sentir y a evolucionar. Así que relájate, respira, take a hit. Y prepárate, que este viaje apenas comienza. Ok. Bienvenidos a un viaje con Ana y Dori. Bienvenidos a episode 1, right? A episodio 1. Y todos los episodios, right? Los episodios, vamos a comenzar con un ejercicio de respirar, porque nuestro propósito aquí es para que ustedes aprendan diferentes herramientas que muchos tal vez ustedes saben, porque toditos respiramos. Claro. Pero a veces se nos olvida que estamos respirando. Sí, you know. sí. So, estas son cosas que se hacen mucho en el yoga. So, vamos siempre a comenzar con 3 respiros que se llaman los respiros de 4-4-4, que es respirando así, inhalando por 4 segundos, agarrando por 4 segundos y soltando por 4 segundos. Inhalamos por 4, lo agarramos por 4 y soltamos por 4. Y estos son ejercicios que se hacen para calmarse. Eso cuando uno se siente desesperado y cosas así, eso le ayuda, eso le da dopamina al cerebro. Le estoy dando la explicación ahora para que después cuando nos vean los próximos cosas van a decir, estás loca respirando, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces vamos a comenzar. Si están manejando, no lo hagan. Tienen que estar en un lugar tranquilo. Vengan al parque, vean este parque, qué lindo. Háganlo en el parque. Vengan para el parque. Ok, vamos a respirar. Vamos. Comenzamos. La mano en el corazón, la mano en la barriga. Vamos a calentar las manos primero para calentar el corazón. La mano tiene mucha energía. Entonces calentamos la mano. Who's gonna do the counting? Me. Ok. Vamos, si quieren cierran los ojos. Otra vez si están manejando no lo hagan. Okay. So let's do this. Para adentro, inhala, 1, 2, 3, 4. Hold. Pues ya saben, dentro 4 segundos, hold 4 segundos, deja 4 segundos. Y botamos 4. Respiramos 4. Y botamos 4. Yes. Okay. Hoy vamos a hablar de un tema que por años ha sido juzgado, prohibido y hasta demonizado, el cannabis. Y la pregunta es si en realidad es malo o fue que nos enseñaron así. El cannabis, conocido como cannabis sativa, ha sido usado por años en la medicina y en las prácticas espirituales antes de que fuera ilegal. Y con componentes como el THC que te relaja la mente, el CBD que te relaja el cuerpo, que te relaja el cuerpo, lo interesante es no es lo que te hace físicamente, sino lo que sale de ti. Y lo que te revela, sí. Lo que te revela. Entonces vamos a hablar un poquito de las experiencias de nosotras y por qué nosotras decidimos usar cannabis y cómo la usamos. Y también este programa es para mayores de edad, 18 plus. Nosotros no le estamos diciendo a nadie que use nada más estamos hablando de nuestra experiencia. Queremos hablar, tú sabes, darnos a conocer, porque no sabemos. Sí, este tema muchas veces porque los países de uno, por ejemplo, nosotros somos dominicanas, es un tabú. O sea, este programa no queremos que la gente piense como que lo estamos haciendo para que la gente fume y que, no. Porque lo que pasa con el cannabis es que no todo el mundo lo coge igual. Tú tienes que tener un nivel de conciencia diferente para saber cómo usarla. O sea, si tú estás en un momento agresivo y tú estás ahora mismo pasando por problemas y estresado y tú fumas, la reacción va a ser agresiva. Si tú estás en paz y la fumas, la va a coger en paz. Todo es cómo esté tu estado mental. Porque por eso que la gente dice, que todo el mundo tiene experiencias diferentes, como ya gente que beben y se ponen locos. Exacto. Todo es un substance, pero esto es una planta. Algo que es medicinal. Esto fue creado con Dios, por Dios. Está en la Biblia. Nosotros lo que queremos es como romper el tabú, porque mucha gente juzga, ven eso como, aquí, porque nosotros estamos filmando este programa desde los Estados Unidos, por si no ven en nuestro país. Sí, piensan de que estas mujeres. Somos mundial. Sí, nos vamos.
Estamos en Japón ahora mismo. ¿Dónde estamos? Pero- No, estamos en Estados Unidos, entonces aquí, ¿sabes? Hay estados que están legal. Extremadamente, eso para nosotros no es un tabú, pero no quiere decir que les vuelvo y repetimos, no es que le estamos diciendo a la gente fumen, que esa es la solución del mundo, pero sí que vamos a educarlos para el uso conscientemente. Por un ejemplo, está en la Biblia, el aceite de sanación contenía cannabis. Lo que pasa es que lo tienen diferentes nombres que ahora mismo no me llega mucho a la mente, pero en otro programa le voy a explicar, pero está en el Éxodo, lo pueden ver, donde se habla que el cannabis es componente del aceite de sanación. Así que vamos a entrar contigo, Ana, que tu experiencia, porque ¿qué te hizo fumar cannabis? Ok. So, como todo el mundo, uno tiene experiencia buena y experiencia mala. Yo, cuando estaba jovencita, estaba como en mis early 20s, fui pa un party y tenían edibles. Una vez la fumé y I'm like, oh, eso no es para mí. Después un edible es cuando lo ponen porque se pueden hacer, es una hoja. Es como manzanilla. Sí, Hay gente sí. que le hace daño a la manzanilla y like certain teas and stuff like that. Sí, sí. So, yo me comí eso fue horrible. Yo estaba vomitando. I was like, ew, ¿cómo que la gente oh my God, no me gustó. I didn't like it wasn't my thing. Y después yo casi no fumaba así. Y así a veces para acotarme. ¿Tú te acuerdas que nosotros trabajábamos Sí. juntas? Y tú siempre, Yo I'm siempre like, nah, I'm sí. good. Sí, You know, sí. Comparado con ahora. Sí, sí. But no, como que yo lo hacía para acotarme porque me daba como yo me daba esa ansiedad. A veces cuando yo hacía eso, pero yo no lo hacía bastante. Entonces, en el 2020, yo, tú sabes cómo estábamos todos en el mundo vuelto loco. Cuando el mundo se acabó. Cuando el mundo se acabó porque sabían lo que venía. Claro, el despertar de conciencia de todo el mundo. Hay que sentarme de eso. Claro, cómoda. Sabían Ponte lo que- cómoda, pónganse cómodos también en casita, porque esos son temas profundos que a lo mejor a ustedes no les interesa, pero son muy importantes. Pero si quieren, se quedan. Sí. So, yo en el 2020 comencé a hacer yoga. Y principalmente aquí en el parque Roger Williams. Una de mis mejores amigas, Jasmine, que es una instructora de yoga, hacía clases de yoga. Y ella hacía clases diferentes. So, ella hacía clases de R&B, que era un yoga flow. Yo no sé si han hecho yoga. So, ella dirige el flow, dirige el respiramiento. Entonces uno... So ella hacía muchas clases. Y una de las clases que ella tenía era una que se llamaba A Higher Self Yoga Class. Ya. Y en ese yoga class, A Higher Self, you get high. Claro. So en español, traducido es un alto yo. O sea. Pero el componente de la clase era que uno usaba el cannabis. Podías usar cannabis. Sí. Y así de la música fue, y después ya hacía un flow, y después uno ponía su intención y todo eso, y uno se entraba en meditación, and it was like, wow. Magical. Pero en ese mismo tiempo yo comencé to do a lot of healing work. Yeah. Like yo comencé a hacer breath work, yo comencé a sanar cosas de mi niña interior que estaban ahí, pero yo no estaba lista, pero el cuerpo me comenzó a decir, like, La gente, you need to work out. la gente no lo cree, pero eso es real. Y tú me has ayudado. Oh, Para lo que no saben, Gloria es mi bruja. Yeah, So, that's my esta- baby. That's my That's baby. my baby. She's my angel. Estamos aquí, yes, you are mine too, and I love you. Love you too. So, I forgot what I was saying. So yeah, so I started to I love you. I started to heal y comencé en ese journey. Y esta planta me ayudó mucho. Yo casi no bebía porque el alcohol es un espíritu. Like en the liquor store lo dice espíritu, porque no lo tienen que decir. Sí. La verdad no la tienen que decir, Sí, pero claro. la ponen como Claro. "Ugh". So, yo casi no bebía, so yo comencé como a poner intención en cada vez que yo inhalaba, en cada respiro, y me puse, somos loca. I was on a spiritual journey. Yo estaba aquí en el parque abrazando mata, andaba de casa, everything, y me ayudó mucho con la creatividad. Sí. Que con esa misma amiga Jasmine, nosotras comenzamos a trabajar juntas en un proyecto que ella tenía, y yo remember nosotros hicimos Sí. una exhibición de Hermosa, arte. hermosa. Y como que got inspired, como cuando yo no sé si dice la palabra, como cuando yo me metía ahí en Yeah, ese flow. Yo fumaba, buscaba toda mi idea, y cuando yo vi eso digo yo, wow, this is incredible. Yeah. So yo lo hacía bien intencional, yo me levantaba, doing my thing.
So, para mí es más como lo que como que lo que unlocked, lo que desbloqueó. Lo que te desbloqueó Para lo que mí. hay en ti. Yes, Yeah. and then it was like the psychedelics. Si ustedes entienden lo que le hacen en el cerebro, ella hay mucha información. No quiero tirar muchas cosas y vaya Sí, porque vamos a seguir hablando vamos a educarlos. Vamos a educarnos. Claro. Porque son cosas que nos despiertan en el cerebro, que están durmiendo, que nuestros ancestros comían de lo que estaba aquí, de lo Exacto, que crecía. Dios no se exacto. equivoca. Tú sabes, y eso es algo que creció. Ellos sabían algo que nosotros no quieren que sepamos. Nos lo Por están eso nos ocultando, decían. nos lo están ocultando. Exactly. Nos lo están prohibiendo. ¿Y por Eso. qué? Siempre hay que Porque te preguntar sana, por porque es qué. sanación, totalmente es sanación. Como la gente lo quiera poner, es sanación. Lo que pasa es que todo un exceso hace daño. Obviamente. O sea, tú obviamente, haces las sí. cosas moderadamente y lo haces por una razón. También entiendo, porque hay muchas personas que usan, vamos a suponer, las personas que practican el ayahuasca. Hay personas, eso es algo, tú sabes, que totalmente muchas personas que lo han hecho no han vuelto para atrás ser sus personas. Hay personas que beben té, las madres dominicanas que hacen té Explícalo de que- tilo, hacen de manzanilla para calmar los nervios, es lo mismo. Lo que pasa es que como es muy difícil uno poder dominar una mente que está despierta, y eso es lo que hace el cannabis. El cannabis te despierta mentalmente tu conciencia, y ya cuando una gente está despierta, que sabe todo, que sabe lo que es la vida, manipular a esa persona es muy difícil. Y por eso la prohíben, porque al mundo, a los que gobiernan el mundo, no le conviene. Nos quieren tener pisado. Es verdad, no le conviene que despertemos esa conciencia entre nosotros. No. Que diga, ¿y por qué esto es así? No. ¿Por qué me educaron así? ¿Por qué me dijeron esto? Sí. Like, cuando uno comienza a ver las cosas de esa manera, uno ve el mundo te cambia, claro, pero para llegar ahí no es tan fácil. Esa es mi experiencia con el cannabis. You know, y yo seguí creando hasta el momento que creé vida, que fue mi hija. Exacto. No fumé cuando estaba embarazada. No, embarazada no se paré, fuma. pero No. eso fue en esos tiempos. Sí, claro. De mi vida, que eso me pasó, que yo estaba En unos así. tiempos que tú estabas oscura, que a lo mejor tú decías, Y Dios después, mío. fum, iluminé y yo lo sentía. Yo hacía tantas cosas. Yo estaba haciendo, like it was beautiful. Sí. And then el regalo que el universo me dio fue el regalo de mi niña. And I'm like, wow, I created this, Claro, you know? claro. So, y para ti, ¿cuál es tu historia? Because I know it's a good one. No, yo tengo una historia, tú sabes, es un poquito larga y después más para adelante, si nos vamos a virar, mi amor, la tiro, porque es profunda y es algo que no me gusta mucho contarlo, como abrirme así, como solamente con personas mías. Pero hace un par de años yo pasó algo conmigo y yo me levanté del hospital, yo estuve en un coma, me levanté del hospital, no podía comer nada, Ana. Yo me puse como en 80, yo siempre he sido flaquita, pero yo me puse 90 libras, eso fue algo horrible. Y no podía comer y era así como los nervios, era casi diciembre. Y yo agarré y fumé, o sea, fumé y cuando una doctora que estaba allá, yo le dije no puedo comer porque el estómago tenía hoyos, o sea, cualquier pastilla para la náusea me podía causar más hoyo en el estómago y era un problemón. Y yo después alguien en el hospital me dijo, fuma. O sea, no puedo decir quién es, pero era alguien que trabajaba en el hospital, no la conozco. Muchas bendiciones a todos los Aquí, doctores. que ¿de qué edad es Roya tenía? Williams, Roya Oh, Williams. wow. Eso fue el 2010. Wow. Sí, y esa doctora era una enfermera. Ella me dijo, fuma. Y yo lo encontré grande porque tú sabes que yo vengo de una familia demasiado rescatada. Mi familia es una familia muy educada, profesionales. Amo mi familia. Y era, ay, Dios mío, ¿qué va a pensar mi familia de mí? Pero entonces después fumé, comencé a comer, comencé a coger vida, fueron momentos muy oscuros. Yo encuentro como que yo encontré ahí como, no como un escape, sino mi sanación. Y también con la ayuda de Dios y la naturaleza, porque la gente no entiende, uno tiene el poder de sanarse uno mismo. Entonces yo encontré cada vez que yo fumaba, tú sabes, cuando me daban unos ataques de rabia que a veces le dan a uno, porque el ser humano sufre de depresión, sufre de rabia, eso es normal. Pero cuando me daban esos ataques, tú sabes, yo fumaba, entonces yo le cogí miedo a los medicamentos, yo no bebo ningún tipo de pastilla hecha por el hombre porque por mi experiencia vivida. Entonces como que todo para mí en medicina yo lo uso natural. Pero esa fue mi experiencia que yo viví, que digo, a mí me resultó como medicina. Tú sabes, como vuelvo, repito, hay personas que lo hacen y pierden la mente o se vuelven locos, o ay Dios mío, me dio una nota, vomité, no supe qué hacer, me Eso me encueré. pasaba antes, por eso yo digo que eso eso le pasaba pasa a todo porque el tú mundo. estabas mentalmente, tú no estabas
clara en lo que tú tenías. Tú no querías una sanación, tú no sabías ni lo que era una salvación, porque muchas personas no saben lo que es una sanación. Viven con traumas por dentro y con dolores y con rabia al mundo y hasta con envidia por dentro, y es porque no tienen sanación. No estoy diciendo que la marihuana sana a todo el mundo, porque la sanación es individual, pero sí ayuda. Es una herramienta que si tú sabes usarla correctamente con medicación y con meditation y como con un corazón limpio, vamos a practicar tener un corazón limpio, yo creo que te salva, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ayuda, porque cuando uno está así, como meditando y todo eso, te pone la mente como te la tiene que poner, como Exacto. tú dices. Como te si tú pones alinea, la intención. te despierta, te alinea. Tú pones la intención, me voy a relajar, o lo voy a hacer para pintar una pintura. Claro. O algo así. Claro. Y también aquí, en este país, lo usan mucho para... como medicina. Sanación. Aquí, para Sanación del cáncer. Ahora ya lo tienen tú lo puedes buscar donde quieras. Claro. Qué cosa que da un poquito como a veces rabia, porque antes mucha de la juventud que nosotros Sí. en los alrededor de nosotros crecimos, que yo crecí aquí, eso era una droga. Es una droga tan ilegal que los amigos de uno caían presos. Y eso le abría el récord a la mayoría de la juventud. Y tienen un récord y ya siguen por ese loophole, que ellos mismos lo crean, boom. Entonces ahora hay farmacias en todos lados, tú lo puedes conseguir en todos lados. Yo hasta lo estudié en la universidad. Yo cogí un programa que fue el primero que hicieron en el CCRI aquí, de Cannabis Training Program, Yeah. que como es una industria que está creciendo tanto, ellos quisieron hacer un programa para enseñarle a la gente cómo pueden hacer algo en esto. Exacto. Pero para poder tener un dispensary o algo, tú necesitas de dinero. Claro. So, again, no Todo ponen, dinero. No ponen el cloche ahí. Tú sabes que todo no pueden es hacer dinero. nada. Todo es dinero. todo So, es son ellos siempre que se aprovechan. Ellos, if you know what I'm saying, ellos son ellos. So it's like, wow, es una industria que está creciendo tanto, pero eso viene de como de nosotros. ¿Por qué lo criminalizaron tanto? Porque, ¿sabes? Oye, lo Entonces criminalizaron. sabían lo que no estaba haciendo. Porque So it's like, ellos no que le nos quieren conviene. tener, es que nos quieren tener así, ese es el problema. Ustedes tienen que despertar espiritualmente, todo es mentira. Todo es mentira. Yes. Todo. Pero ellos no quieren, era porque ellos sabían que de una manera u otra, tú sabes, no iban a, o sea, antes los jóvenes de antes eran más activos, tú sabes, todos los jóvenes comenzaban a fumar en vez de beber, no había tantas peleas, tantas cosas, porque en los tiempos de uno, en todas las esquinas había una pelea, en los festivales, en los house parties, ¿te acuerdas de los house parties? Habían house parties que tú sabías que iban a matarte, era. Entonces en estos tiempos no está así, la juventud no es como antes, ahora es tiro, que sí o qué, la violencia, la música, tú sabes. So, yo encuentro que era por eso, la violencia siempre ellos lo quieren que pase, porque le conviene. Por eso nos ponen los licos en todos lados. Pero están en toda la esquina, en los sitios pobres. Porque el alcohol saca lo malo de ti. Lo demonios. Lo malo de ti. Y lo dice una gente que es bebedora, porque no va a hablar mentira. Y te hace olvidar, entonces, tú te actúas como... eso viene de... Eso también, el alcohol es espiritual. Literally, Todo. it says it in the liquor store. Todo, Spirits. todo. Es que el alcohol Pero no saca dice. lo malo de ti. O sea, y te lo estoy diciendo yo, te digo que yo digo, ay, Dora, hipócrita, tú bebes pila. No, estoy dejando el alcohol un poquito porque estoy entendiendo el sistema. Pero sí, saca lo malo de ti de una manera u otra. Pues si esa tipa cambia cuando está borracha, o ese tipo, es que ese tipo es así. Y el alcohol está revelando quién es esa persona. Y perdónenme, las personas, tú sabes que de una manera u otra el alcohol le hace un mal alcohol. Eso que ustedes necesitan, una sanación espiritual. Eso es lo que en verdad está pasando, una sanación espiritual. Entonces después el alcohol no te va a afectar. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, o sea, Se le está diciendo a la gente que dejen el alcohol por un tiempecito y sanen. sanen. ¿Y cómo se van a sanar? Porque el alcohol es un escape. Es un escape, Lo único que con claro. el alcohol tú te olvidas de la cosa, pero eres quien tú eres. Después el otro día no te acuerdas ni nada. Ya Tú lo te muchas estás veces- escapando de tu realidad. Y te que tú me sientes dijiste mal. esto, pero ¿y cómo? Pero así que tú te sentías de verdad. El alcohol revela quién tú eres. Ajá, dice mi mamá no bebe. Dice ella, el alcohol lo que te hace más atrevido. Te hace como, lo va a decir. Y O lo voy a después hacer. y lo va a Porque hacer. te Y después se dicen- te olvida. El alcohol saca la Porque- parte atrevida, la parte mala. Te da la parte del cerebro, la que te da miedo, eso te da valor. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa del alcohol. Yo lo estoy estudiando. Eso es lo que pasa. Entonces, el cannabis es un poquito diferente porque lo que hace es que te saca la parte buena quien tú eres, pero si tu parte buena no está sanada, o sea, se va también a diferenciar con el espíritu malo. No sé si tú me entiendes. Entonces, ¿cómo tú te sanas? Así.
Es verdad. Tú te sanas, tú eres el mismo, hasta con la comida. La gente no sabe que lo que tú comes, tú eres. Y lo que sale de tu boca es lo que tú eres. Entonces todo tiene que estar conectado con la naturaleza, tú sabes. Eso es, por eso tantas mujeres que son tan infelices y en la vida, tú sabes, lo que no son felices porque no se han encontrado con ellas mismas. ¿Entiendes? Y, y los hombres también, tú sabes, es por eso, porque no han sanado. Muchos matrimonios rotos, muchas familias rotas, necesitamos sanación. Dios nos dio las herramientas. Claro. Él no se equivoca, porque, mira cómo estamos nosotros aquí. Lo que bota esa mata, cómo nosotros lo inhalamos, somos como el oxygen system, ¿no? Yeah. Así bien. Estamos de calza, estamos en la naturaleza, Dios nos dio todo esto, vamos a aprovechar. Exacto. Y tú ves, estos días que están lindos, go outside. Porque aunque uno no lo crea, eso ayuda. Aunque yo he tenido, a mí me da ansiedad. Ahora no me está dando mucho, pero me da ansiedad. Y cuando a mí me daban esos ataques de ansiedad bien malo, yo venía para acá a abrazar mata. Sí. I would come over here, hug a tree. Si tengo algo para fumármelo, whatever. Claro. Pero no sé qué era, no sé si era porque yo estaba meditando, yo estaba orando, yo estaba algo, pero salía y me sentía mejor. Claro. Era un energy shift. Y yo lo escribía. Claro. So, yo tengo Sí. journals que yo vi para atrás, I'm like, wow. Sí. Wow. So it's like la naturaleza es algo bello. Esto tienen años y años aquí. Años. Siempre que ellos tienen, se dice que mientras más grande es el árbol, más knowledge tiene, más sabiduría. Entonces tú te recargas los árboles mientras más grande. Uno de los secretos de grounding es ir a los árboles que tú encuentres que sean más grandes. Y ahí, porque ellos tienen la sabiduría. Entonces uno se hace y se limpia y se conecta. Entonces hay muchos países que ellos hacen terapia para enfermedades y lo hacen a través del grounding, a través de mata. Yo agarré, se mojan los pies, porque dice que cuando tú le echas agua a la tierra y tocas la mata, tú activas más las energías. Entonces muchas veces lo que te tiene enfermo por dentro son las energías. Si tus energías están, todo se bota por los pies. Entonces, ¿qué hace la mata? Que la energía buena que tiene la mata, el árbol, se te transmite a ti. Porque el oxitocina, ¿cómo es el oxygen? ¿Cómo es que? Como que ustedes, ajá, exactamente, como que se recicla. Exactamente. Y es verdad, eso es ciencia, eso no es de que lo que era, que esta tigre están arrebatadas. No, la gente puede tripping. Ellos pueden decir lo que ellos quieran de uno, tú sabes, pero si ustedes quieren coger el consejo, ustedes lo cogen, porque viene de dos personas que de diferentes de episodios de vida, tú sabes, nos hemos unido a una conclusión que nos ha ayudado, ¿entiendes? A lo mejor no ayudó porque espiritualmente nos limpiamos, o sea, lo hicimos de una manera que nos tratamos de sanar y funcionó, pero yo lo aconsejo, si ustedes lo van a hacer, aprendan a hacerlo, aprendan a usarlo, pero sí, sánense, porque una persona rota, una persona envidiosa es muy, muy, muy feo. Así que usted detecta una persona que no se ha sanado, una persona envidiosa, una persona que usted cree que es su amiga y al final como que nada de lo que usted haga es logro para esa persona. Esa persona a veces no la juzgue, porque hay buenas amigas, Ana. Mira, hay personas que son muy buenas amigas, pero por dentro están tan rotas que los mismos traumas de la vida, del pasado y los mismos traumas como que no la empuja. Porque vamos a suponer, hay personas que son bacanas pero tienen envidia por dentro, pero no es que tienen envidia porque son malos, es porque necesitan sanar. Y si usted tiene una amiga que usted la quiere y por más usted siente eso, ayúdela. No le saque los pies, no la vea como una enemiga, porque hay señales. Hay señales cuando sí son buenas amigas y hay señales cuando no. ¿Y qué sería un señal? Porque eso es interesante, porque si uno siente, porque hay gente que uno siente la energía. Hay gente que tiene, eso no miente. A gift and a curse. Eso no miente. So, hay energía que uno siente y tú dices, como que, ¿cómo no la diferencia? Porque, mira, las enemigas ocultas son amigas que te quieren, te aman, pero la manera de mirarte, tú se lo ves. O sea, tú ves como la gente te mira cuando tú te ves bien. Tú ves las miradas no hablan, la energía no habla. Energías no mienten. Vamos a suponer, las amigas que siempre vamos a suponer, tú te ves bonita y nunca te diga que te ve bonita, esa no es amiga tuya.
Pero hay amigas que no te lo van a decir porque a lo mejor no les sale decírtelo, pero el día que tú la tengas que llamar para lo que sea, están ahí para ti. O sea, ahí como que esa persona, y como con tú le, no sé si tú me entiendes, no te lo dice, pero te demuestra amor. O sea, es como te digo, las energías no mientan. Hay personas que no te lo van a decir, no porque sienten envidia, sino porque no les sale, no son esas personas de decirle a otra persona de que tú eres bonita. Pero hay amigas que la presencia, la energía de 10 kilómetros, tú te das cuenta cuando es falsa. Entonces, a veces uno quiere taparlo y dice, ay, no, ya no es así, déjame yo cambiar. No. Entonces, mi consejo es que las amigas que nunca te dan, tú sabes cómo tú te das cuenta, yo siempre lo voy a decir en todos los programas, es que en los likes es que tú te das cuenta, es que ahí que tú te das cuenta con todo, Ana, porque es que tú, ¿cómo te explico? Cositas tan pequeñitas, son cositas pequeñas. ¿Qué te cuesta? Tú sabes. ¿Qué te cuesta? ¿Entiendes, manita? Entonces, eso que te digo. Entonces, tener personas tóxicas alrededor de uno no nos chupa la energía. Tener amigas tóxicas que son envidiosas es lo peor. Una amiga que te diga de que, ay, no me gusta tu pelo. ¿Y por qué tú no te hiciste los pies? ¿O por qué tú no te hiciste las uñas? ¿O por qué te falta una uña? ¿O por qué tú...? O sea, esa gente, sácala de tu vida. Esa no es amiga tuya. Por más que tú la quieras, tú puedes crecer con esa persona desde los 2 años. Y no, entonces uno lo que hace, ay no, yo crecí con ella, esa no es así. Sí, esa es así. Entonces puede venir una amiga que conociste hace 5 días atrás, que te aporta más a tu vida que lo que esa persona que tú conociste. O sea, que hay personas que son tuyas sin ser tuya, no sé si tú me entiendes. Y hay familiares también, hay familiares que te chupan la energía, hay familiares que le molesta el crecimiento tuyo. Entonces uno dice, ay, es porque es mi familia, yo tengo que aceptarlo. No, tú no tienes que aceptar nada. Si tú tienes que cortar todo el mundo por tu salud mental, tú lo tienes que hacer, porque eso también es importante. En la familia hay mucha envidia y no está bien, tú sabes, pero tú no tienes que cargar con eso. Eso es parte de una sanación, alejarse de personas que no hacen daño. ¿Tú no te has dado cuenta? ¿Tú no has tenido gente así en tu vida? Sí, uno la siente la energía, uno Claro. sabe. Claro, uno sabe cuando sí, cuando no. Pero tú dijiste algo interesante, que tú dijiste, porque para mí cuando yo lo siento, yo digo, oh no, like, no. Y como que yo no creo, la gente da chance. Yeah. I want to say me Yeah. specifically. Pero tú dijiste que tú le dabas chance cuando tú ves esa cosa, porque son buenas amigas, pero son que tienen algo que no pueden sanar. Sí. ¿A qué tiempo uno le dice, oh no, bitch, ya te está pasando? Yo creo que tú le das 3 chances. A la gente siempre tú le das 3 chances para todo en la vida. 3 chances. Tú le das, bueno, y pasó, vamos a suponer, en tu cumpleaños, cumpliste años, esa persona como que tú sentiste como la frialdad de ponerte, como que te puso, ay, fue cumpleaños, qué sé yo, que tú veas a una gente que no es muy cercana a ella y pone, te amo, te quiero, te conozco desde chiquita, bla, bla, bla. Cosas así, personas así, esa no es tu amiga. Ahí tú le das un chance. Vamos a ver si es que por cosas del destino. Segundo, tú tienes una ropa y nunca en la vida te dice que tú te debes bien. O si vamos a suponer, hay algo que te molesta de ti, vamos a suponer, ay, me molesta que yo soy flaca, vamos a suponer. Entonces esa persona siempre te ve, te diga, tú te ves muy flaca, tú te ves muy flaca. Tú sabes, no está, ¿entiendes cómo te voy? Tú le das un hater. Pero 3 chances, tú sabes, así que tú le das a la persona. Ok, son 3 chances. A la gente se le dan 3 chances porque uno no es Dios. ¿Sabes? Uno nos dio para estar perdonando, pero tampoco tenemos que estar juzgando tanto. Uno tiene que darle el beneficio de la duda a las personas porque pueden cambiar. A lo mejor necesitan un cambio. Y uno, lamentablemente, las personas espirituales como nosotras, así hemos sido enviadas por Dios y el universo para ayudar a las personas a despertar. Y a reconocer las personas que tienen que tener en su lado, las que sí y las que no. Es verdad. Y eso es mucho lo que hace la meditación. Porque hay gente que no se pueden... Yo no me podía, todavía es muy difícil una gente acotarse y no sentir nada. Sí. ¿Tú me entiendes? So, tú haces esa cosa, hay muchas cosas que se llaman como breathwork, que tú gritas y eso te como que te trae, eso te hace, uno tiene cosas, uno a veces carga heridas y cosas de nuestros ancestros. Sí. Nosotros venimos de nuestra tátara y abuela y abuela y abuela. Que fueron esclavos, nosotros no somos, ok, está bien que uno, pero nosotros venimos de una raza negra. Yeah, nosotros venimos de los dominicanos. Venimos de cosas así, ¿qué pasó en otra gente? Nosotros que estamos aquí, somos ellos, tenemos toda esa energía. Exactamente. Las madres, nosotros cargamos todos los jeans, todo eso. Exactamente. So it's like, tal vez como tú dijiste, por eso me gustó, que está actuando así y la amiga ni sabe por qué está actuando así. Yeah. Tiene algo que ni entiende. Pero si comienza a do the work y así y se calla su mente y comienza, a sanarse. Sí, después ya misma tú vas a decir, wow, y hay giro. Sí. Porque sí. Se puede.
Entonces puede cambiar. Yo sí creo, hay mucha gente que dice, cuando esa persona está damaged, esa gente no puede cambiar. Yo sí creo que la gente puede cambiar. La gente puede cambiar, claro que sí. Todo está en que la persona quiere cambiar. Porque yo no quiero, si tú no te quieres ayudar, eso es otra cosa. La ayuda es individual, la salvación, si la sigo diciendo, es individual. Si tú no te quieres salvar, yo no te puedo salvar. Entonces tú tienes que querer salvarte primero. Como tú, que tú tienes tu gifts y todas tus cosas. Hay mucha gente que viene donde ti. Oh, Dori, me siento esto. Yo soy una. Sí. No. O que me siento así. Bienvenidos, pueden venir en confianza. O esto, que lo otro. Y tú nos das, un consejo, una cosa, como una gente abre la puerta, como una gente que diga, you know what, y como que le tenga miedo también, porque hay gente que tiene miedo y no sabe por qué, pero es porque es tan lindo, porque las cosas que te dan miedo son las cosas que Dios te pone, claro, ¿no? Claro. Y no es lindo todo, el proceso no es lindo, llega el rock bar, claro, tú vas a ir por todo eso, pero es el proceso. Sí. Que una gente que diga, me estoy sintiendo como con la energía baja, ¿qué tú le dirías? Yo que venga, como Dori, me siento... No, aléjate ahora mismo de lo que te está haciendo, como que tú sientes que está haciendo la energía baja. Y siempre yo le digo a la gente que se den baño de sal, esa siempre va a ser mi solución. Baño de sal, baño salado, coge sal y Elvis siempre te la echa. Porque los baños de sal lo que te hace es que te abran. Si tú vives en el trópico, Santo Domingo, que allá vaya a una playa, mi hermano, y bañese y despójese. Pero muchas veces la gente, si tiene la energía bajita, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que darse baños de sal. Baños de sal. Y también cuando tú estás en lo espiritual, a veces también la gente cree que si se da un baño espiritual, la vida le va a cambiar. No. Si tú estás en una etapa oscura y tú estás pasando por un proceso, porque todo es un proceso, mientras más baño tú te des, más tú estás cayendo, porque tú te estás limpiando. Eso no es de que tú te das un baño hoy y ya mañana tú te vas a limpiar. Eso no es así. Hay oraciones, hay ayuno, hay horas específicas que tú tienes que levantarte a orar. Entonces, no es de que algo que tú vas a dedicar de la noche a la mañana. No. Es un proceso de sanación. Los baños son muy buenos, como bebo lo repito, pero tienen que saber hacerse. Es una continuidad. Y no es magia. Muchas veces mientras más tú haces, más tú caes, pero después tú estás cayendo porque tú estás entendiendo. Esa es la manera del universo hablar contigo y de Dios hablar contigo. A veces mientras más oscuro es el camino, más claro va a ser el regalo. Exactamente. Esa es mi opinión. ¿Es verdad? Y mucho amor propio. Mientras más amor propio tú tengas, el amor propio hace que todo cambie. Por eso se tiene que alejar de esa amiga que le dice que uno está bonita, porque la persona pero que también si tú te sientes bonita, no te va a importar que esa amiga te lo diga. Eso es otra cosa, porque hay muchas personas que hacen las cosas para la opinión de los demás. Exacto. Entonces, hasta que ustedes en no realidad entiendan, si tú no te sientes bonita, no importa. Exacto. Porque es que te voy a decir una cosa, mira, cuando tú entiendas que la opinión de los demás no afecta tu vida y no debería importarte lo que la gente hable, porque es que tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Entonces tu vida es tuya. La gente siempre van a tener una opinión. Entonces cuando tú aprendas a que lo que tú digas, lo que tú quieras, eso es, ya a ti no te va a importar nada. Tú sabes, vamos a suponer yo hago algo, si a mí me gusta, mi crítica número 1 es Jota. Si lo que ella diga, eso es. Si yo hago algo y yo creo que yo me veo bien, le digo, ¿cómo yo me veo? No me gusta. Y mira que la amo, es mi hija. Pero hay veces que si me gusta, yo digo, me voy a quedar callado con eso, lo voy a dejar así. Porque es como yo me sienta. Pero me tuvo que pasar mucho instante para yo ser quien yo soy. Porque antes yo decía, ay, la gente van a decir eso. Y si yo me pongo estos zapatos, y yo sí, porque tú sabes que con las canillas flacas, yo decía, ay, Dios mío, mis canillas. Dios mío, ¿qué van a decir la gente? Pero ahora de verdad es como yo me siento. Porque tú das energía también. Sí. La energía que uno da, eso es lo que uno atrae. Sí, si tú eso no importa. Si uno entra, puede ser todo el mundo es bonito, es que se siente bonito. Claro, es que tú te sientes bonito. Ana, es que la gente dice, pues no, mi amor, cuando tú vas a ser libre. Ser bonito es una energía. Claro, mami, tú vas a ser libre cuando pierdas el miedo al qué dirán. Ese es mi mensaje para la gente. Cuando ustedes suelten ese miedo a lo que van a decir, la mayoría de las mujeres, yo trabajé con alguien que me dijo que una muchacha trabajó a veces en discoteca y me dijo, mana, yo tengo una amiga que ella me decía que pusiera fundas vacías de diseñador y atrás y me tirara fotos para hacer creer, y decía, tú estás loca, yo ni loca soy así, yo soy quien yo soy. He trabajado poco con esa muchacha, pero me encanta porque es orgánica, porque me dio, tú sabes, a decir eso, dije, wow, mira, dije, mana, y la mayoría de mujeres hacen cosas así, pero ¿por qué es? Porque están buscando aprobación del otro. Cuando tú no necesitas la aprobación del otro para vivir,
vivir, tú vives. Y comienza, que si te quieres comprar tu cartera de $7,000, cómpresela de $1 millón porque tú quieres, no porque tú estás tratando de impresionar o que el otro va a decir, ay, fulanita no tiene dinero, fulanita ya, no. Entonces ahí que vuelvo y repito, pierdan el miedo a que dirán y comenzarán a vivir. Yes, I love it. Y una clase de meditación es bailar. Que bailando eso sube. ¿Y tú sabes lo que hace? Cuando uno baila, mi amor, se le sube las energías. Así que cada programa nosotros vamos a bailar al final. Pero también nosotros queremos que ustedes bailen con nosotros. También. Así que gracias por sintonizar nuestro programa y nos vemos en la próxima. Bye. Y no somos bailarinas profesionales tampoco. No se pongan a hablar.